Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos ven en estos videos. Vamos a iniciar una transmisión más. Déjenme nada más verificar que esté el sonido en forma correcta para que no vaya a haber ningún problema. Nada más déjenme, acabo de pelear con estos audífonos. Bien, vamos a verificar. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema que me sugirió uno de ustedes. Ya les he comentado que pueden sugerir cualquier tema que quieran tocar y con gusto, si es posible, pues lo programamos y lo ponemos precisamente. Y ese tema que me sugirieron fue precisamente con relación al miedo, a los temores, que en realidad son dos cosas distintas que tenemos que analizar, comprender. Bien, si está llevándose a cabo correctamente la transmisión, vamos entonces a analizar esta cuestión, a estudiar lo que es el miedo, lo que es el temor. Son cosas muy diferentes. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Estudiamos estas dos cosas. Porque si queremos controlarlo, si queremos nosotros controlar el miedo, controlar los temores, pues indudablemente necesitamos saber qué cosa son. ¿Qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Estos son puntos que vamos a analizar. En primer lugar, analicemos el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿A qué tenemos miedo? ¿Cuándo sentimos nosotros miedo? Si nosotros nos vamos a buscar la descripción, y ahorita voy a buscar aquí esto sobre lo que es el miedo en el diccionario de la Real Academia Española, vamos a darnos cuenta de lo que es el miedo en realidad. ¿Sí? Se dice, de acuerdo a la definición del miedo en el diccionario, es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Es decir, no importa si va a pasar o no va a pasar, pero hay una angustia. Pero aquí quiero aclarar algo. Realmente hay una confusión entre lo que es el miedo y lo que es el temor. Son cosas diferentes, aunque incluso en el mismo diccionario se pueden llegar a confundir. Son dos cosas distintas. El temor realmente es lo que todo mundo experimenta. El temor se dice, de acuerdo al diccionario, que es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso, es decir, el miedo a que venga algún daño. Es algo muy similar a la descripción de miedo, pero si analizamos realmente lo que es el miedo es, dijéramos, aquella sensación que a veces es difícil de describir, que se siente ante lo desconocido. Cuando no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, que hay una especie de vacío. En ese instante sentimos ese miedo. El miedo es esa sensación, dijéramos, de estar solos, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, qué va a suceder. Como cuando alguien entra a una habitación oscura. Entramos a una habitación oscura, no sabemos qué nos vamos a encontrar ahí y sentimos miedo. Esa es una emoción, dijéramos, natural. Por naturaleza se tiene miedo a lo desconocido. Eso es apenas natural. Todos tenemos miedo a lo desconocido. Pero cuando ese miedo, que en realidad no es malo, no nos perjudica, en realidad no es malo tener miedo, sentimos el miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a encontrar, etcétera. El problema es cuando el miedo se convierte en temor.
porque el temor ya es diferente. El temor ya es cuando nosotros complicamos la situación. Cuando vemos una habitación oscura, pero empezamos a temer algo que vaya a haber adentro. Decimos si hay una bestia furiosa ahí, o si hay un asesino que me quiere matar, o si hay algo, una bomba que va a explotar, etcétera. Empieza el temor a salir. Observen la diferencia entre el miedo y el temor. El miedo es la naturaleza, digamos, esa sensación natural a lo desconocido. Que no sabemos qué va a pasar. Viene ese como vacío dentro. Y entonces viene el miedo. El miedo es un producto de un vacío dentro. Ahorita vamos a explicar cómo se puede eliminar ese miedo. O realmente por qué viene ese vacío. Pero esa es una sensación nada más. El problema es cuando viene el temor. Cuando ya la mente empieza a proyectar, allí voy a encontrar algo, ahí me va a pasar esto, me voy a morir, etcétera. Eso ya es temor. Temor a que pase algo específicamente. Temor a que vayamos a perder la vida. Temor a que vayamos a perder algún bien preciado. Temor a que nos vayan a robar. Temor a que causen daño a algún ser querido. Esos son temores. O sea, el temor es algo específico. Amigos, amigas, estudien bien esto. Analícense. ¿Cuándo sienten miedo? ¿Y cuándo sienten temor? El temor es el que siempre se viene a complicar completamente. El temor es el que nos viene, dijéramos, a meter en una serie de preocupaciones, angustias, nos estresa. Es terriblemente dañino el temor. Porque creemos que va a pasar algo, aunque no vaya a pasar, aunque ni siquiera haya, dijéramos, indicios de que eso vaya a suceder. Tenemos el temor. Todo el mundo tiene temor a la muerte. Tiene temor a enfermarse, a ir al hospital y morir. Siempre va a haber esa causa, dijéramos, que produce el temor. Hay causas que producen el temor. ¿Qué es lo que produce el temor? Vean, primero experimentamos el miedo, que es esa sensación a lo desconocido. O sea, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no sabemos qué viene, entonces surge el temor. El temor es producto comúnmente de algún apego, de algún yo de preocupaciones, elementos que tenemos dentro, defectos psicológicos. Podemos estar apegados a la vida, ¿sí? Y tenemos temor a morir. Y tememos terriblemente, que como dicen, hasta nos tiemblan las rodillas y todo, y sufrimos. Y se crea ese estrés tremendo, psicológico, emocional, físico, porque el estrés es alguna que produce reacciones orgánicas también. Podemos tener temor a perder dinero, ¿sí? Producto de un yo de codicia, tiene temor a perder esa economía que tiene, o temor a perder al ser amado, temor a no volver a ver a aquella pareja que adoramos tremendamente, de la cual estamos apasionados. Es el temor tal vez de algún yo de lujuria que no quiere retirarse de aquella persona, porque le agrada estar con esa persona. Así vemos que a fin de cuentas los temores tienen una raíz. Casi siempre es temor a perder algo, pero no siempre. Hay diferentes apegos, diferentes situaciones que nos llevan a temer. Normalmente son temores, llamémosle materiales. Temor a perder algo, temor a que nos roben algún aspecto, temor a que se nos cause un daño físicamente, a sufrir un accidente, etcétera. Esa infinidad de temores que tenemos surgen, afloran continuamente. Y hay gentes que están llenas de temor en forma permanente. La mayoría de la gente tiene temor a cada momento, de una cosa y luego de otra y luego de otra. Les diré que en realidad de verdad no tenemos por qué temer nada. No hay por qué temer. El que teme es porque está viendo las cosas en una forma que no es. Es porque está apegado tal vez a algo. No quiere desprenderse de algo. Si uno se da cuenta
que todo fluye, que todo va y viene, que en esta creación todo tiene movimiento perpetuo. Hay cosas que están y luego no están, y no, luego nosotros estamos y luego no estamos, y todo es un fluir. Todo va y viene, toda la materia va y viene. No tenemos por qué estar apegados a las cosas. Todo es un fluir continuo. Si rompemos esos apegos, ya no tendremos temores a perder esto, a perder aquello, a que nos suceda lo otro. No, incluso apego al cuerpo. ¿Por qué? El cuerpo es pasajero, tarde que temprano se va a morir. Antes o después, pero se va a morir. Entonces, ¿para qué temer? El cuerpo lo vamos a perder cuando llegue el momento, ni antes ni después. Pero lamentablemente estamos temerosos de eso. Eso produce infinidad de trastornos físicos, psicológicos, emocionales, que acaban por destrozar a las personas. Nadie tiene una vida tranquila cuando está temiendo, cuando tiene temor a esto, temor a lo otro. Hay que eliminar los temores, y el temor se elimina cuando comprendemos que es inútil sentir temor, que no es necesario sentir temor. Primero habrá que encontrar la raíz. ¿De dónde viene el temor? ¿Temor a qué? ¿Qué tenemos temor a perder? ¿O qué tenemos temor a que suceda? ¿Que quiebre nuestro negocio? Pues cerramos ese negocio e iniciamos otro. Eso no es problema. Son situaciones del ir y venir de la vida, de la economía, de los bienes, etc. Si nosotros comprendemos esas situaciones, nos damos cuenta, incuestionablemente, que no hay por qué sentir temor. Temer es absurdo. Temer es, dijéramos, de la gente, entre comillas, dijéramos, ignorante. Dispensen la palabra, pero así es. Porque ignoran la naturaleza de las cosas. Todo es perenne, todo caduca, todo va, todo viene. Pero las gentes quieren tener todo cómodo, todo tenerlo allí amarrado, seguro, y temen que se les quite. Temen perderlo. Temen perder la salud, temen perder la vida, temen perder a una persona, temen perder una propiedad. Hay infinidad de temores. Hay que tener cuidado. Normalmente esos temores son infundados, no tienen un fundamento sólido. Simplemente son producto de un apego, de algún deseo que tenemos, deseamos tener o conservar aquello. Así, amigos, amigas, observen eso. La raíz de cualquier temor que tengan y disuélvanlo. Comprendan que no hay por qué temer algo. Si algo sucede, bueno, pues sucede, es parte de la vida y seguimos adelante. Y entonces ya vamos valerosos a enfrentar la vida, a enfrentar las situaciones, porque ya no vamos a tener temores. Los temores los creamos nosotros mismos, no son producto de las circunstancias de afuera, son producto de nuestros propios defectos, de nuestras formas equivocadas de pensar, de nuestros apegos, de nuestros deseos, de nuestras ambiciones. Eso es lo que genera una serie infinita de temores, que como resultado nos hacen la vida desdichada. Sufrimos, padecemos, estamos preocupados, angustiados. Si eliminamos los temores, miren, es maravilloso no tener temor a nada. ¿A qué le vamos a temer? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Perder la vida? Pues como dicen allá, como decían allá en la revolución, pues si para morir nacimos, pues hay que enfrentar la vida. Tarde que temprano vamos a morir. Entonces, ¿para qué temer eso? Y si no tenemos temor a eso, pues a otras cosas mucho menos. Así vamos discerniendo lo que es el temor. Pero les decía, el temor viene a partir del miedo. Sí, cuando llega una situación en la que no estamos seguros, que no estamos seguros de qué va a pasar, qué va a suceder, qué situación vamos a enfrentar, entonces surge la mente fantaseando y del miedo genera el temor. Y tememos infinidad de cosas, algunas de ellas imaginarias. ¿Sí? Imaginamos que puede pasar esto, que puede pasar lo otro, y estamos sufriendo y padeciendo por algo inexistente que lo hemos creado nosotros. Y aún si sucediera, si fuera algo que va a pasar, ¿para qué temer? Va a pasar. Temamos o no temamos, va a suceder. Pues mejor estar tranquilos para enfrentar esa situación y no tremendamente temerosos, estresados,
y desequilibrados emocionalmente. Así hay que aprender a enfrentar la vida, pero con valor. El valeroso no teme a nada, enfrenta las situaciones. Se venga lo que tenga que venir y lo voy a enfrentar. Lo soluciono y si no lo soluciono, bueno, pues continuamos adelante con algo más, algo más. Eso no nos va a detener en la vida. Lo único que nos puede detener es la muerte y bueno, pues si nos detiene, pues era el momento adecuado. Continuaremos más allá. Si entendemos eso, si nos armamos de valor ante las situaciones, aún sintiendo miedo, podemos tener valor. Porque el miedo es miedo a lo desconocido. No sabemos qué va a pasar, pero le voy a echar adelante a ver qué va a suceder. No tengo temor a nada. Pase lo que pase, voy a seguir adelante. Alguien así es valeroso. Puede sentir miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? No sé. Y estoy así, con esa sensación, a veces hasta como un nudo en la garganta de que qué va a suceder. Pero venga lo que venga, pues lo vamos a enfrentar. Así debe de ser el ser humano. Y no estar ahí temeroso de todo, y estar sufriendo y quejándose, y estar preocupándose por todas esas cuestiones. Así vuelvo a repetirles, el temor es producto de un defecto psicológico, de apegos, de deseos, de tantas cosas que llevamos dentro, que hacen del miedo un temor. Ahora, analicemos el miedo en realidad. ¿Por qué es el miedo? El miedo, les decía, es una sensación como de vacío dentro. Sí, frente a una situación que no sabemos qué va a suceder, viene ese vacío. Por ejemplo, cuando alguien va a pedir trabajo en algún lado, le llaman para una entrevista. Lo entrevistan y le dicen, aguarden un momento, le damos el resultado de la entrevista o de los análisis psicométricos, etcétera. Y en un momento le decimos si lo vamos a aceptar o no. En ese instante, ¿qué sucede? Sentimos ese como miedo, ese vacío de que no sabemos qué va a pasar. Está bien el sentirlo. El problema es cuando se viene un temor. De que no, y luego si me dicen que no, o si me van a ofrecer muy poco sueldo, etcétera, etcétera. Y empiezan los temores. Esos ya son temores, ¿verdad? Diferencian entre uno y otro. El miedo es algo natural. Simplemente, bueno, pues no sé qué va a pasar, aguardo a que suceda. Y entonces ya tomaré las decisiones adecuadas. Pero se siente ese vacío. Ese vacío, ¿por qué? Porque estamos aguardando lo nuevo, lo diferente. Es bueno esa sensación, porque esa sensación nos mantiene alertas, en cierta forma conscientes de lo que está sucediendo. Conviene que ahí no nos durmamos en pensamientos, en preocupaciones, en temores y en todo eso. Sino simplemente estar alertas, ¿para qué? Para poder actuar y reaccionar frente a la situación que va a venir. Que no sabemos qué va a pasar y por lo tanto hay que estar alertas. Pero si en lugar de estar alertas estamos con una serie de temores y preocupaciones, va a venir la situación y no vamos a saber ni qué hacer. ¿Por qué? Porque ya nos ahogamos antes con nuestras propias preocupaciones, con los temores. Para enfrentar una situación así, a pesar de que haya miedo, a pesar de que sintamos ese vacío, pues vamos a enfrentarla, pero para eso hay que estar alerta. Y el miedo precisamente es para eso. El ser humano siente el miedo para estar alerta a lo que va a suceder, a lo que va a llegar, y poder enfrentar esa situación, pero libre de temores, en forma natural y espontánea. Pero ¿por qué se siente miedo? Decía, hay un vacío. ¿Y por qué hay un vacío? Porque en realidad adentro nos hace falta algo. Sabemos bien que está el alma, los valores anímicos, espirituales, pero no tenemos la totalidad del alma encarnada. Tenemos apenas algunas pequeñas partes del alma o pequeñas virtudes. Porque bien sabemos que está el defecto psicológico. Yo es de ira, envidia, codicia, pereza, gula, apegos de todo tipo, etcétera, que han atrapado fracciones de nuestra propia alma, las virtudes anímicas. Esto ya lo hemos explicado en videos atrás, y se van a ver los atrás en el historial, lo van a ver. Cuando hablamos acerca del ego, de la personalidad, etcétera, etcétera. Pero indudablemente el yo impide que todas esas virtudes se expresen. ¿Por qué? Porque simplemente la virtud de la humildad está opacada por el yo de orgullo. Ese elemento de orgullo impide que esa virtud se exprese. ¿Por qué? Porque quiere ser superior y la humildad se lo impide.
Y así diferentes defectos, la ira evita que se exprese la serenidad, y todas esas virtudes que deberían de estar dentro de nosotros quedan fuera, atrapadas, condicionadas por los defectos de iras, de envidias, de codicias, etc. Y como esas virtudes no pueden expresarse en nosotros, no están dentro, por decirlo así, sino que están atrapadas por el ego, queda un vacío. Y esa ausencia de nuestro propio ser es lo que produce el miedo. Como estamos lejos de nuestro ser, de lo que realmente somos, del alma o incluso del mismo origen del alma, allá aquel elemento superior que muchos llaman Dios o de diferentes formas, no está dentro. No tenemos el alma ahí. Hay un vacío. Ese vacío es el que genera ese miedo. Si tuviéramos esos valores anímicos, si tuviéramos esa infinidad de virtudes, de humildad, serenidad, altruismo, castidad, si tuviéramos todo ese conjunto de virtudes, ante una situación inesperada no sentiríamos miedo, porque no estaríamos solos, estaríamos con nuestra alma, con nuestro ser, con esos valores internos. El que tiene valores internos no necesita nada de afuera para sentirse bien. Pero, como no tenemos esos valores, han sido sustituidos por los defectos psicológicos de envidias, de codicias, de pereza, de gula, etc. Hay un vacío. Y ese vacío, a la hora de que tenemos que enfrentar algo que no conocemos, nos sentimos solos, desamparados. Y ese vacío se hace eminente en forma de miedo. Si nosotros lográramos encarnar esas virtudes del alma, el miedo desaparecería. No habría miedo, no estaríamos vacíos, estaríamos siempre en esa plenitud, nunca estaríamos solos. Comúnmente el miedo se experimenta cuando uno está solo. Cuando hay apoyo de alguien no es tan común experimentar el miedo. Pero cuando estamos solos es tremendo, porque no nada más afuera estamos solos, sino dentro de nosotros mismos. Nos hacen falta esos valores anímicos. El día en que esos valores los logremos encarnar, el miedo desaparecerá. Y por consecuencia, los temores, bueno, serán menos comunes. Porque a pesar de eso, si seguimos teniendo defectos, podemos encarnar ciertas virtudes, pero habrá algunos defectos que continúen, seguirán generando temores. Pero si eliminamos el ego, eliminamos todos esos defectos de iras, envidias, codicias, ambiciones, apegos, etc., la totalidad del alma se quedará dentro. No habrá elementos psicológicos que generen temor en la vida. No habrá nada a qué temer. Ni siquiera tendremos miedo ante las situaciones nuevas, porque estamos en plenitud de nuestro ser, de lo que somos realmente, debemos de ser. Así hay una gran diferencia entre el miedo, que ni siquiera en el diccionario se aclara exactamente cómo debería de ser, y el temor. Quedando claro y recapitulando, el temor es producto de apegos, de deseos, de frustraciones, de preocupaciones dentro de nosotros, que están sufriendo por algo que puede ser o que puede que no sea, pero dentro lo estamos pensando y creamos el temor. El miedo es todo lo contrario, es el vacío. Ese vacío, esa ausencia de todo, que algo va a pasar, pero no sabemos qué es, ese es el miedo. Pero el miedo no es malo, es solamente nos permite estar alertas para aguardar lo que va a suceder y enfrentarlo. El problema es cuando viene el temor. Bueno, amigos, amigas, así vamos a terminar esta transmisión, esta pequeña plática aquí con ustedes, acerca de lo que es el miedo, acerca de lo que es el temor. Indudablemente tenemos que conocer las raíces para eliminarlas. En tanto las eliminamos, bueno, hay que controlar el temor. Si sentimos temor a algo, bueno, ya lo tenemos ahí, hay que analizarlo, hay que controlarlo. Bueno, ¿por qué siento temor? ¿Es algún apego? ¿Que tengo temor? ¿Que tengo temor a que suceda o a perder algo? Y analizarlo. En el momento que encontramos la raíz y buscamos entonces trabajar esa raíz, ese apego a algo, etcétera, y nos damos cuenta que pues así como lo tenemos podemos no tenerlo y para qué sufrir, el temor se va disolviendo. Quedará el miedo tal vez a lo que va a pasar, pero ya eliminamos el temor. Eso es importante.
Claro, ese temor puede volver a surgir porque sigue ese elemento psicológico dentro. El día en que eliminemos ese defecto, ese error psicológico, no volverá a surgir ese temor jamás en la vida. Y en cuanto al miedo, aprovechenlo simplemente. Si sienten miedo, entonces estén alertas, algo va a pasar y estemos ahí para cachar esa situación, ese momento. No porque se venga algo desconocido quiere decir que sea malo, no, a lo mejor es algo bueno y hay que estar ahí para percibirlo. Y si es algo malo, pues, malo, hay que estar ahí para percibirlo y entonces actuar en base a los hechos, a lo que suceda, pero sin temores. Cuando eliminaremos totalmente el miedo, cuando quedemos en plenitud del ser, cuando eliminemos la totalidad de los defectos psicológicos que impiden que el ser, que nuestro ser se exprese y esté dentro. Entonces vamos a estar siempre ahí con nuestro ser. Jamás tendremos miedo a nada. Nos podrán poner allá en un lugar totalmente aislado y en realidad no estaremos solos, porque estaremos con nuestra propia luz interior. Pero cuando esa luz está apagada, sentimos un miedo espantoso cuando nos encontramos solos, porque ni siquiera adentro tenemos lo que debemos de tener. Bien, vamos a echar un vistazo a los comentarios. Amigos, amigas, vamos a ver, dice Mártir Nolasco, dice excelente conferencia, bendiciones, ¿no? Pues gracias. Aquí estamos, ¿verdad? El día de hoy, bueno, veo que como quiera fueron pocos los que se conectaron en un principio, ya ahorita pues ya son algunos más. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta con respecto a esto, pues magnífico para ampliarlo un poco más, para poder realmente profundizar más en estas cuestiones. Esto de los miedos, los temores, es algo que sí, todos lo sentimos, pero pocos se han detenido a observar qué es lo que sucede, cómo se procesa un temor, de dónde proviene. Esto es necesario si queremos cortarlo de raíz y evitar ser víctimas de esos temores. Es magnífico cuando uno deja de tener temores. Claro, si bajamos la guardia, surge algún defecto psicológico, algún apego a algo, algún yo de preocupaciones y vuelve algún temor, pero en ese momento hay que estar alertas y controlar. Y quedamos tranquilos. Realmente les diré, amigos, amigas, no hay nada, absolutamente nada a qué temer. Si entendiéramos realmente la situación, la realidad de las cosas, pues seríamos felices. Pero esos temores nos hacen la vida terriblemente dolorosa. Sufrimos continuamente. Y lo peor del caso, sin razón de ser, sufrimos por un simple temor. Algo que a veces es infundado, hay veces que ni siquiera sucede, pero estamos sufriendo por algún temor que tenemos. Bueno, así vamos a terminar nuestra transmisión. Amigos, amigas, gracias por haber estado aquí acompañándome. Y pues bueno, nos veremos en la próxima transmisión el próximo jueves. ¿Sí? Bien, un saludo a todos, cuídense y nos vemos en la próxima transmisión.